arrancar. Entonces, avísenle a sus compañeros que ahí está subido el link, se pueden conectar por autogestión. Hoy vamos a ver, eh, vamos a hacer el repaso de ARP, que ARP lo vimos medio rápido y a lo mejor no quedó claro cómo funcionaba el protocolo. Entonces, en el RBL está armado una práctica para ARP, pero es muy larga porque hay que configurar todos los equipos, hay que hacer funcionar el router, hay cosas que todavía no han visto cómo funcionan correctamente y no está bueno saltearse ese tipo de configuraciones e ir paso a paso mejor. Entonces lo que hice yo fue armar directamente una práctica nueva, una práctica que le subí ahí a la V, así que fíjense que tienen que tener habilitada la clase de cómo funciona ARP y van a ver que se van a encontrar con un montón de archivitos. Entonces lo que yo les voy a recomendar es que abran la máquina virtual, el simulador de red, y dentro del simulador, ahí abran la V, ¿sí? Entonces cuando descarguen esos archivos directamente los van a poder descargar dentro de la máquina virtual, ¿sí? Guárdenlos todo en una carpeta en el home del simulador que el usuario se llama redes, bueno, guárdenlo ahí, pónganle un nombre a la carpeta, ese nombre, eh, vean de que no tenga espacios, siempre pongan guión bajo, guiones, no usen espacios para que no tengan ninguna problemática al leerlo el software del simulador, ¿sí? Entonces, descarguen todos los archivos en una misma carpeta y después vamos a entrar al simulador y vamos a hacer la práctica. ¿Sí? Si no, se los muestro cómo tendrían que hacer. Un segundito. Creo que yo ya tengo todo ya armado y les voy a mostrar. Sí, yo ya lo tengo armado. Y les voy a compartir. Segundo que he perdido la cancha con el Zoom ya. Ya no es lo mismo que antes. Voy a compartir el simulador. Bueno, dejo de compartir. Porque lo grande parece. Vamos de nuevo. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Bien. Bueno, yo acá lo descargué. Lo puse un ARP configurado y tengo todos los archivitos, ¿sí? Todos juntos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes entren a la V desde acá, pongan Internet, Firefox o el otro, se conectan a la V, entonces descargan todos los archivos en una misma carpeta, esa carpeta, fíjense que yo acá le puse ARP bajo configurado, no deje ningún espacio, ¿sí? Entonces ya teniendo todos los archivos descargados en una misma carpeta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver esto un poquito. Vamos a abrir el RBL. Archivo. Vamos a poner a abrir en vez de abrir plantilla, porque esto vamos a abrir una práctica que tenemos en la computadora, en el simulador en este caso. Buscan la carpeta, yo la tengo acá, y les va a decir el punto .ini. Le hacemos doble clic y van a poder abrir la práctica. Fíjense que es la misma que hicimos en su momento de ARP, pero la diferencia principal va a ser de que ya se encuentra configurada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, yo les voy a dejar un tiempo para que puedan jugar un poco y después vamos a dejar en claro cómo funciona el protocolo, vamos a hacer todo el análisis que haga falta, vamos a ver las capturas de Wireshark para, para ver que realmente funciona como habíamos indicado, ¿sí? Y bueno, una vez que logren abrir descargar y abrir el simulador, abrimos la práctica y le damos play.
¿sí? Tiene todo el enunciado, por las dudas, digamos, de lo que tienen que hacer ahora, o sea, los comandos que les van a servir para poder practicar, ¿sí? Tienen algunos ping, pueden hacer ARP-A para ver las tablas de ARP. Y bueno, hay algunas preguntas como para ir cerrando el tema, ¿no? Eso después lo ponemos en común. Así que bueno, les dejo un ratito para que jueguen, para que hagan un par de ping, para que vean el comportamiento del protocolo y después cerramos el tema. Y después pasamos a otro tema, que otra práctica que arme para la que se. Les dejo un tiempito ahí para que practiquen. Cualquier duda me consulten. Si no lo tengo logueado por fuera del simulador. Eh, Vamos a compartir ahora la V. Ahora está la clase. Eh, Acá. ¿Cómo funciona RP? Fíjense que acá tienen todos los archivos que tienen que descargar para hacer esa práctica. O sea, sí, existe la plantilla de la RP, que es la que estuvimos practicando el otro día, pero como les comentaba, esa práctica lleva la configuración de todos los equipos, hay que configurar todas las PC, los routers, que funcione, ¿sí? Probar que todo esté bien configurado. Y de verdad que no quiero volver a perder el tiempo en esa configuración extra, además de que todavía no han configurado nunca un router en el simulador. Entonces, para no adelantarnos tampoco a esas configuraciones, a esas prácticas, directamente yo armé la práctica con todos los equipos ya configurados. Estos archivitos tienen que descargar dentro de la máquina virtual, ¿sí? Así que loguense en la V, pero dentro de la máquina virtual, descárguenlos dentro de la máquina virtual, todos en una misma carpeta, sin espacios. Esa carpeta tiene que tener el nombre sin espacios. Descargan todo y después ahí, como les mostraba hace un segundito, acá dentro de la virtual, una vez que hayan descargado todo, lo hayan puesto todo en una misma carpeta, les va a quedar así. De ahí lo levantamos. Y para levantarlo, tienen que poner archivo, abrir. ¿Sí? Acá yo ya tengo funcionando la simulación, por eso no me deja, pero la idea es que ustedes pongan archivo, abrir, buscan la carpeta, donde tienen todos los archivitos descargados de la práctica, le hacen doble clic y ya ahí pueden ver que es exactamente similar a la de la plantilla, pero con con la diferencia de que ya está todo configurado. Fíjense, les muestro. Si yo voy a cliente 1 y hago un ifconfig, fíjense que yo ya tengo las direcciones IP configuradas. ¿Sí? Las IP configuradas las van a tener que averiguar ustedes, ¿sí? Saben los comandos, obviamente. Saben qué comandos utilizamos para poder verificar la configuración de cada equipo. Entonces pueden averiguar la IP que tiene cliente 1, cliente 2, todos los clientes, ¿sí? Las IP que tiene configuradas el router también, para cada una de sus interfaces, para este H0, este H1, y qué IP tiene configurado el servidor, ¿sí? Eso lo tienen que averiguar ustedes, ¿sí? Una vez que ya tengan toda la topología, se conozcan cada una de las direcciones IP de cada dispositivo, pueden empezar a hacer, enviar comandos ping, o sea, los paquetes ping, ¿sí? De XMP, para que cada equipo se conozca y puedan ir armando su tabla ARP. Fíjense que acá tenemos algunas preguntas, los equipos ya se encuentran configurados, corroborar
preparar su configuración, es el primer paso, lo que estoy comentando. Visualicen el host cliente 4 y en el cliente 1 la tabla de RP deberían estar vacías. Cuando uno arranca la práctica, estas tablas están vacías. ¿Por qué creen ustedes que están vacías? Algunos sí. ¿Se animan? Porque todavía Escriban en el chat. Sí. no se comunicaron, no se mandaron paquetes todavía. Claro, porque vos no sabés si estás en la misma red de ayer, sí, a lo mejor es una notebook, levantaste la notebook, estás en otra red, sí, estás en otra empresa, o estás en otra casa, sí. El sistema operativo no sabe dónde se encuentra, con qué dispositivo se va a asociar en su red local, ¿no? Entonces, cada vez que uno inicia el sistema operativo, esa tabla viene planchada, ¿no? Vacía. No tiene sentido de guardar direcciones MAC, ¿sí? Tampoco por la eternidad. O sea, si yo tengo la máquina prendida, tampoco voy a tener guardada las MAC address por una eternidad. La voy a tener guardadas por un cierto tiempo, ¿sí? Cada sistema operativo manejará esos tiempos. Profe, cómo era para hacer el login en el cliente uno? El login, fíjense, bueno, hago en el cliente 2 login. ¿Cuál era el usuario? El usuario con mayores permisos, mayores privilegios dentro del Eh, sistema operativo Linux. ¿Cómo se llamaba? root. 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 Y listo. Ah, bueno. No, no pide contraseña, no pide nada. ¿Sí? A ver, chat. Exacto. Root. Esta clase va a servir para que los que no tenían instalado el simulador, ¿sí? Lo vayan instalando, vayan practicando. Sepan que para allá, para la segunda etapa, vamos a trabajar mucho más seguido con el simulador. Tenemos casi todas las prácticas van a ser con el simulador, algunas vamos a hacer con algunas virtuales, pero la gran mayoría se realizan con el simulador, así que ya es sumamente necesario que lo empiecen a manejar. Estas dos prácticas que vamos a ver hoy son bastante sencillas, pero también los van a empezar a poner en práctica con el simulador. Por ejemplo, ahora ya, ya hemos practicado cómo levantar una práctica desde la web, ¿sí? Entonces, la idea es que justamente se vayan familiarizando con la herramienta porque de ahora en más la vamos a utilizar bastante. Y es sumamente importante que lo puedan practicar también en sus casas, ¿no? Que tengan esta herramienta para volver a repasar, para ver las prácticas, cómo se hacían. Entonces, es importante que ya trabajen con el simulador en sus casas. Justo es una máquina lenta. Siempre hay una máquina que funciona más lento que las otras. Fíjense, me volvió un solo equipo. 372.31.1 tiene esta MAC. Para hacer esta práctica era necesario entender el Wireshark. Hoy sí lo vamos a trabajar a Wireshark con RP primero. Se me agranda bien esto. Primero vamos a trabajarlo con este protocolo, pero en la segunda práctica vamos a
utilizarlo con otro protocolo, ya sea dentro del simulador o fuera. Si lo tienen instalado Wireshark en Windows, lo pueden utilizar dentro de su sistema operativo anfitrión. Si no, lo utilizamos acá dentro del Linux, dentro de la máquina virtual, ¿sí? Suponiendo que tienen Windows como máquina anfitrión, ¿no? Fíjense, bueno, ahí lo voy a repetir a lo que voy a hacer. Cuando abren el Wireshark dentro del simulador, fíjense que acá les aparecen todas las interfaces que están escuchando. ¿Sí? Las interfaces que tiene el Linux de la máquina virtual y los tabs. Estos tabs están relacionados con las interfaces que tiene el switch, tiene una conexión que tiene el programa con la máquina virtual. Entonces, según cómo esté configurado esta simulación, ¿sí? Podemos tener un tab 1, tab 2, tab 3, o tab 0 también, que suele ser la nubecita dentro del simulador, la que nos va a permitir poder capturar todo el tráfico que se encuentra corriendo por ese switch en este caso. Habilitamos tab 1 y le damos a Start, y acá vamos a empezar a ver todos los mensajes que pasan por ese switch. Entonces, a ver, veamos, visualice, bueno, verifique la conectividad con el host cliente. 1. Ejecute el comando tal modo que se puedan enviar 3 paquetes a su destino. Bueno, vamos a conectar, supongamos, ping. ¿Cómo hago para enviar 3 paquetes nomás? -C3. -C3, exactamente. Y le vamos a poner de destino 172, 16, 31. Creo que el 40 era el cliente 4, ¿no? ¿O no? Ah, no, porque le puse 16. Cierto que esos son 31. Puse cualquier cosa. Ahí. Así es. 172, 31, 140. Ahí. Llegaron los 3 mensajes. Si nos vamos al Wireshark, podemos hacer el análisis de los pings, pero antes podemos ver cómo hubo un par de preguntas a RP, ¿no? Primero lo que ocurrió fueron los 3 pings fallidos, ¿sí? Enviaron a 172, 16, 31, 40, ¿sí? Y no hubo respuesta, ¿sí? O sea, nos respondieron que no hubo respuesta. Bueno, este vamos a dejarlo en el análisis para la segunda parte, porque la segunda parte es el protocolo ICMP. Pero ahí nos estamos adelantando un poquito de lo que sucede. Veamos ARP. ARP se pregunta por las MAC address, ¿sí? Nuestra MAC address de origen, ¿sí? Del equipo origen, pregunta por quién es la... no, este pregunta el router, este sería el que preguntamos nosotros. ¿Quién es la IP 40 a la cual nos queremos comunicar, ¿no? Por eso se manda con la MAC address nuestra, ¿sí? Y un broadcast de capa 2. El broadcast de capa 2, fíjense que lo vamos a ver acá dentro de los detalles de ese mensaje. Si seleccionamos el mensaje que queremos analizar, nos vamos abajo y podemos ver un poquito más en detalle cada una de las capas. En la trama Ethernet podemos ver que esta trama está compuesta por la dirección de destino, que como no la conocemos, va a estar en modo broadcast, ¿sí? O sea, va a ser una dirección de broadcast o de difusión de capa 2, donde todos los bits van a ser 1, como esto es hexadecimal, se ponen todos en F. Y la dirección de origen va a ser la dirección de nuestro equipo. En este caso va a ser la MAC address de origen de nuestro equipo, que esa sí la conocemos, obviamente. Somos nosotros, ¿sí? El equipo que quiere enviar. Y en capa 2 tenemos información de qué protocolo se está utilizando en la capa superior. En este caso nos dicen que ARP se está usando en la capa 3. Muy bien. Entonces, ARP nos va a decir la información. Bueno, este es un request, una solicitud, ¿sí?
para conocer quién tiene esta MAC address. Y en las respuestas vamos a tener las respuestas del equipo que tiene la MAC address de dicha dirección IP. ¿Cómo va? Entonces, acá podemos ver las respuestas. Primero analicemos la información en capa 2. Lo que vamos a obtener es la respuesta, el origen, va a ser la MAC address de este equipo que nos acaba de responder, que dice, este es mi IP, este es mi MAC address, entonces, el destino va a ser el equipo que originó esa solicitud ARP, ¿sí? Entonces va a ser la MAC address de ese equipo, que en un comienzo fue el origen, ahora va a ser el destino de este mensaje. La respuesta va por un ARP reply, ¿sí? Entonces sabemos que es la respuesta de nuestro equipo que tiene la IP a la que preguntamos en un comienzo, 172.31.140, ¿sí? Esto funciona a nivel local. Una vez que se resuelve el ARP, ya tenemos la información de capa 2 completa, MAC origen y MAC destino, almacenada dentro del sistema operativo. Entonces recién ahí se puede enviar el mensaje ICMP para poder chequear su conectividad. Fíjense que se mandan un request y un reply para cada uno de los paquetes, porque nosotros enviamos 3 paquetes, ¿no? Decimos -C3, entonces van a aparecer 3 solicitudes y 3 reply, ¿sí? Para cada uno. Bien, eso para la primera parte. Después, si nos fijamos en el ARP-A, en otro idioma, nos tendría que aparecer ahora la MAC address de nuestro equipo nuevo, al que le hemos tirado el ping, en este caso. ¿Sí? Perfecto, acá nos apareció la IP40 y ya conocemos su MAC address, ¿sí? Y también nos da un dato extra de decir desde qué interfaz conoció esa MAC address. Porque tranquilamente este equipo cliente 1 podría tener 2 Mac, ¿sí? O sea, podría tener 2 placas de red. A lo mejor, supongamos que es una notebook y está conectado a una red inalámbrica. Y a lo mejor, no sé, qué sé yo, la red inalámbrica va para otra red, ¿sí? O puede ser una tablet a lo mejor y está conectada a la red móvil, ¿no? De telefonía. Entonces puede conocer otras marcas. En fin, tenemos nuestra tabla de RP completa. Vamos a hacer la otra práctica. ¿Qué pasa si yo tiro un ping? ¿Sí? Lo vamos a hacer desde cliente 4. La tabla ARP-A tendría que estar vacía o a lo sumo conocer solo su gateway, porque eso lo averigua solo el sistema operativo. Si vos tenés configurado un gateway, vas a tener que averiguar ese dato porque cada vez que quieras salir de tu red, ¿sí? Tenés que saber por dónde. Bien, conoce la 10 porque le acaban de hacer un ping, obviamente. Y conoce la de gateway también por el mismo motivo, porque es la salida de tu red. Está bueno conocerla de antemano antes de que quiera hacer una posible solicitud hacia afuera. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el ping. Vamos a tirar un solo paquete. Y la IP de acá era 10.1.1.2. Esa es la IP del servidor. Si mal no me equivoco, vamos a hacer un ping. El ping es exitoso. Vamos a observar que capturó Wireshark. A ver, lo primero que tenemos que ubicar es donde arrancó con la IP. A ver, de la 40, preguntamos un rato. ¿Dónde está el ping exitoso?
Bueno, acá, este es el ping exit. Estos dos salió desde la 1.40 y llegó a la 1.12, ¿sí? Que es el servidor, la IP del servidor. Los pings a nivel de capa 3, ¿sí? O sea, las direcciones IP, tenemos origen, cliente 4. El destino, ¿sí? Fue el servidor. Y en el caso de la respuesta, el servidor le contesta. Pero vamos a ver un poquito más allá de eso, ¿no? Fíjense, obviamente hubo una ARP antes, pero ARP se quedó ¿en dónde? En la red local, ¿sí? Preguntó, ¿quién es una vez es la IP40? Pregunta el router, el gateway, o sea, el router va a preguntar, ¿quién es la IP40? Y el cliente 4 les va a responder, soy yo, ¿sí? O sea, a nivel local se quedó el protocolo ARP, pero no salió para el lado del servidor. Y lo podemos ver dentro del paquete de ICMP. Fíjense, lo vamos a ver. Primero vamos a analizar la capa 2. Ustedes díganme si se pierden o algo por el estilo. En capa 2, el origen está MAC, ¿sí? Si nosotros hicimos el ping desde la máquina 4, tenemos que usar la MAC de origen de este equipo. Pero fíjense que vamos a utilizar la MAC address del router como destino y no la del servidor, porque ARP solo trabaja en red local, ¿sí? La MAC address del router es la que es 4A3B, es la que arranca 4A3B, para no hacernos tanto lío. Y fijémonos, y en este utiliza esa MAC address de destino. Efectivamente, el destino es el router, capa 2, ¿sí? Tenemos nuestro origen, nuestra MAC de origen, va a ser la del cliente 4, la que originó ese ICMP, ese ping. Pero en capa 2, el destino es la MAC address del router, ¿sí? Ahora hagamos el análisis de IP. El protocolo IP no va a tener como destino el router, porque ese paquete no va dirigido hacia él, ¿sí? Nosotros le hicimos ping al servidor. Entonces, en el protocolo IP lleva información extra de la IP de origen, que es nuestro cliente 4, el que originó el ping, y nuestro destino va a ser el servidor, ¿sí? Acá nomás vamos a poder ver la primera parte de ese mensaje. Lo que no vamos a poder ver es cómo se desencapsula en el servidor, en el router, perdón, lee hasta la capa 2 y vuelve a armar el mensaje con la MAC address, con las MAC address cambiadas. Fíjense, en capa 2, origen es cliente 4 y el destino es el root. Ese mensaje va a viajar de acá hasta acá, ¿sí? Se va a desencapsular hasta capa 2, hasta capa 3, y va a decir en capa 3, este mensaje no es para mí, es para el servidor. Entonces, lo que va a hacer es volver a encapsularlo, pero ahora la MAC de origen va a ser la MAC del router, pero de esta interfaz, de la ETH1, y la MAC de destino va a ser la del servidor. ¿Por qué? Porque ahora se está manejando en otra red local, ¿sí? Pero no cambió la información del protocolo IP o de capa 3. Esto sigue intacto. Lo que es la IP de origen y la IP de destino, eso no cambia, porque el mensaje sigue siendo de cliente 4 y sigue siendo como destino el servidor. Lo que cambia es la información de las MACs, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar por cada tramo de la red, digamos, se van a ir cambiando quién en el segmento, qué MAC de origen lo ha generado y qué MAC de destino lo va a recibir, ¿sí? Entonces, de esa manera, se desencapsula y encapsula nuevamente
para poder enviarlo en esta última parte de este tramo del mensaje, ¿sí? Que es entre el router y el servidor. El servidor lo agarra el paquete, dice, este es mi MAC, este es mi IP, este mensaje es para mí. Y recién ahí interpreta el comando ping. Una vez interpretado, digo, bueno, esto lo tengo que responder y vuelve a generar una respuesta. Y en la respuesta, ahí vamos a poder ver, bueno, no, tampoco lo vamos a poder ver porque yo necesitaría en este, capturando los mensajes que están entre el router y el servidor, no lo vamos a poder ver cómo encapsula el mensaje, pero en un principio sería, va a utilizar la MAC en capa 2, ¿no? La MAC de origen, la del servidor, la MAC de destino, la de su gateway, que en este caso va a ser el router, pero la de su interfaz ETH1, ¿sí? Y en capa 3, su IP de origen va a ser la del servidor, porque es quien origina el ping, o la respuesta del ping, mejor dicho, el reply, y el destino va a ser la máquina 4, y entonces va a colocar la IP de la máquina 4. Va a llegar ese mensaje al router, el router va a desencapsular, dice, este mensaje es para mí en capa 2, pero en capa 3 va a decir, no es para mí, es para el cliente 4. Entonces vuelve a encapsular, y ahí sí vamos a poder ver, porque tenemos el switch en el medio, cómo termina de encapsular las respuestas. La respuesta va a tener como origen la MAC address del router, pero de ETH0, de la interfaz que le corresponde a la red LAN donde están los clientes, y el destino va a ser la MAC address de cliente 4. Y esto no se modificó, ¿sí? Fíjense que en IP tenemos que el origen es la IP del servidor, 10.1.1.2, y el destino es la IP del cliente 4, 172.31.1.40. Entonces, podemos ver claramente que ARP trabaja de manera local, ¿sí? No vamos a poder conseguir conocer las MAC address de los equipos que se encuentren fuera de nuestra red local. Y de ahí viene qué conclusiones pueden sacar del comportamiento de ARP. Y ahí lo quiero escuchar un poco, a ver. A ver, esperen, hay una pregunta. ¿El router también tiene una tabla de ARP? Y en este caso sí. Primero, acá en este caso, con el simulador, porque el router no deja de ser un sistema operativo Linux para el simulador, ¿sí? Pero ¿cómo es? Para otros tipos de router, también tienen su propia tabla, ¿sí? que van a manejar algunas MAC address. Pero va a depender también de la tecnología con la que trabajen. Si tienen una interfaz Ethernet o fase Ethernet, Giga Ethernet, trabajan de esta manera. Si tienen otros tipos de interfaces como las seriales, son punto a punto. Entonces, no trabajan con tablas ARP. ¿Sí? Entonces va a depender de la tecnología de cada una de las interfaces que tenga el router, eso también. ¿Sí? Si trabaja con cable UTP, ¿sí? Con Ethernet, entonces sí tiene que tener una tabla ARP. En este caso, bueno, acá es un Linux, un simulador, entonces obviamente sí, porque no, el sistema operativo que tiene el router y el cliente o el servidor es el mismo, ¿sí? Se van a trabajar de la misma manera. Fíjense, en esta tabla de RP, todas las IP que conocen, todas las de la red local le han preguntado, porque al ser el gateway, todas le han preguntado, entonces conoce las MAC de todos los equipos, ¿sí? De la red. Bien, entonces ahora sí, volvemos de nuevo, así cerramos el tema. ¿Qué conclusiones pueden sacar del comportamiento del protocolo ARP? ¿Quién se anima? ¿Ninguna conclusión? Bien, lo dejemos así entonces. Dejamos cerrado el tema entonces y pasemos al otro tema.
Vamos a parar esto un segundito. Les voy a habilitar la otra práctica. Eso le va a quedar de tarea pensar cómo... A ver, esperen que me están escribiendo. Perfecto. Que Fabián no se nos va a poder unir porque está con este tema del paro. Está coordinando. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a habilitar la otra práctica. Búsquenla como comandos ping, traceroute y análisis ISMP. Este sí tiene un PDF para que ustedes vayan completando. Esa práctica la elaboré ayer, así que ustedes son mis conejitos de India nuevamente, para ver si está buena, si se puede mejorar, ¿sí? La idea es aplicar los comandos para verificar la conectividad de los equipos, o sea, volver a practicar con ping, y van a conocer ahora el comando traceroute o tracer, según el sistema operativo que trabajen. Traceroute es en Linux y tracer es en Windows. Entonces vamos a aprender a utilizar esos comandos y el segundo objetivo es identificar qué campos del datagrama ICMP hacen posible la comunicación, ¿sí? O sea, cómo funcionan estos comandos. Vamos a hacer un pequeño análisis, o sea, para poder hacer esta práctica, nuevamente vamos a utilizar el software Wireshark, ¿sí? Entonces, si lo tienen instalados en sus Windows, perfecto, lo pueden hacer desde ahí. Si no, pueden trabajar desde la misma práctica que hemos trabajado con ARP, no se salgan, o bueno, si lo sacaron, cierren el RBL, ábranlo de nuevo y vuelvan a abrir la práctica y utilizan el Wireshark que tienen ya incorporado dentro de esa práctica, ¿sí? Entonces, la idea es proponer un par de situaciones de, de, de utilización de ese comando, utilizarlo cuando conocemos la IP a la que queremos conectarnos y da efectivamente un resultado positivo. Y no solo quedarnos con eso, sino ver en la captura de Wireshark qué información podemos llegar a capturar de cómo funciona el protocolo en el comando ping, ¿sí? Después, ¿qué sucede cuando enviamos mensajes que no llegan a destino, que sabemos que no se encuentra dentro de la red o fuera de la red, ¿sí? Hay algunas preguntas como para guiarlos a contestar en esas prácticas. Y por último, usar el comando traceroute y tracer, ¿sí? Para que lo conozcan, para que vean la salida y ustedes interpreten para qué sirve ese comando, ¿sí? Hacer un análisis también de cómo funciona con Wireshark, ¿sí? Analizar la cantidad de paquetes que se envían, cómo se comporta este comando, que es un poquito más complejo que ping. Y por último, describir el objetivo de usar tracer o traceroute, ¿sí? Bien, les voy a dejar un tiempito. Si ustedes lo hacen con el Wireshark en su computadora, fíjense de seleccionar correctamente la interfaz con la que están saliendo a Internet, ¿sí? Con la que tienen conectividad. Si están usando Wi-Fi en su notebook, utilicen la de Wi-Fi. Si es una compu de escritorio, probablemente sea una placa cableada. Bueno, fíjense de elegir el adaptador de red correspondiente en el caso de Windows. Y en el caso de usar el simulador, utilicen la misma topología que acabamos de trabajar en ARP, ¿sí? Entonces, la que tienen que seleccionar es la tab 1, que es la que les mostré hace
un ratito atrás. ¿Sí? Bien, les voy a dejar unos minutos para que puedan comenzar con la práctica y después ustedes me van a comentar, y en esta no se van a salvar, ¿sí? Ustedes me van a comentar qué es lo que pudieron resolver en cada uno de los casos. Yo me quedo conectado igualmente para escucharlos y cualquier duda que tengan sobre la práctica, ¿sí? Voy a apagar un ratito el video, eh, pero yo estoy acá. Si cualquier cosa me hablan o me escriben, voy a estar conectado. Pero bueno, quiero ver qué es lo que anotan, qué es lo que, qué es lo que pueden deducir de cada uno de los protocolos, porque hay una para ping y otra para el otro comando, tracer o traceroute. ¿Sí? Quiero ver qué es lo que anotan primero y después ponemos en común. ¿Sí? Muy similar a cómo hemos trabajado con la práctica de los protocolos. Bueno, seguimos con protocolos si vamos al caso. Es un análisis de cómo funcionan estos protocolos para ver si logran identificar correctamente cómo funcionan los comandos ping y traceroute en este caso, utilizando el protocolo ICMP. Por ejemplo, prueben enviar, o sea, primero enciendan el Wireshark y pongan a escuchar la interfaz TAP 1, ¿sí? Si quieren ahí se los muestro, a ver cómo lo tendrían que hacer. A ver, vamos al FBL. En el primer Perfecto. punto dice poner en modo captura de tráfico de red. Sí, ¿Ese sería el tab 1? exactamente. Sí, vos tenés que seleccionar digamos, a ver, vamos a empezarlo de nuevo. Vos tenés acá la simulación, ya la tenés corriendo, ¿sí? Está funcionando, ¿sí? Perfecto. Arrancaste la simulación, o si no la pagaste de 10, como yo en mi caso, abrís el Wireshark, perfecto. Entonces el Wireshark lo abriste ahí, pero el Wireshark ahí no está haciendo nada. Entonces lo que tenés que hacer es decir, bueno, Wireshark empieza a capturar tráfico. Y te va a decir, bueno, ¿de dónde? ¿Sí? Si vos tenés un montón de placas de red. Perfecto, entonces le decís, desde esta interfaz de red, placa de red, adaptador de red, según el sistema operativo, como lo nombre, ¿sí? Entonces, seleccionas Tab 1. Tab 1, para el caso del simulador, hace referencia a una placa de red que se encuentra dentro de acá, del switch, ¿sí? Entonces, de eso lo que tiene interesante el simulador es que nosotros vamos a poder escuchar todo el tráfico, ¿sí? Vamos a poder estar capturando, espiando, ¿sí? El tráfico de cualquiera de estos dispositivos que envíen mensajes y pasen por el switch, ¿sí? Bien. Entonces, esa es una ventaja que tiene el simulador, entonces no estás eh, agarrado a un solo equipo. Entonces, bueno, supongamos que vos elegís cliente 1 para hacer la práctica, bien, listo, todos los mensajes que salgan de cliente 1 a cualquier otro equipo, vos lo vas a poder capturar por el switch, ¿sí? Bien. Entonces, le decís tab 1 y le pones start, ¿sí? Como ahora no hay tráfico, o sea, en el caso de que usen
el simulador, lo van a tener bastante limpio y van a poder ver las capturas mucho más fácil. Ahora les voy a mostrar qué sucede si ustedes están usando Wireshark en su computadora. Si ustedes usan Wireshark en su computadora, perfecto. Acá estoy en el Windows, o sea, en la máquina mía. Y bueno, yo tengo varias interfaces de red, porque tengo, bueno, tengo máquinas virtuales, tengo la de Bluetooth, por ejemplo, la Wi-Fi. Yo tengo una que se llama cableada, que yo le puse el nombre, porque yo estoy conectado por cable acá al laboratorio. Entonces me puedo, esta es la que está funcionando, es la que tengo red con ustedes, es por acá, ¿sí? Y aparte uno se puede dar cuenta por el dibujito que tiene el tráfico que se está generando en dicha placa de red, ¿no? Adaptador de red. Entonces yo le hago doble clic y automáticamente me empieza a capturar. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un lío, ¿ves? Todos los paquetes UDP que les estoy enviando, fíjense, de esta transmisión de Zoom, ¿sí? Es un lío. ¿Cómo puedo hacer esta práctica, profe, si estamos transmitiendo full? Paquetes, ¿sí? O en su caso los están recibiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que sea un poquito más limpio como en el simulador? Bueno, aplicamos lo que son los filtros, ¿sí? Yo les había enseñado, se los había nombrado por lo menos. Bien, ¿qué creen que yo tendría que poner para poder filtrar los paquetes que generan ping, ¿sí? Y traceroute? ¿Qué debería filtrar? ICMP, profe. Probemos, a ver, ICMP. Listo. Ahora solo vamos a capturar los ICMP. Bien, hagamos una pruebita. Tiremos un ping. Yo le voy a tirar un ping a mi gateway. 172, 16, 8, 254. Bien, 9, 254. En otra red. Y fíjense que solo aparecieron los 4 pings, que son los 4 pings por defecto que tiene Windows, a diferencia de Linux. Solo se envían 4 pings. Y listo. Es lo único que a mí me interesa analizar de esta captura, ¿sí? Si ustedes quieren agregar algún protocolo más, ¿sí? Por ejemplo, quieren que les aparezca los ISMP y también, no sé, los de DNS, le ponen 2 veces el pipe o las tuberías que solemos decir en Linux, y le ponen DNS. Entonces aparecen todas las consultas DNS y todos los pings, por ejemplo. Entonces ahí pueden filtrar por protocolos y hacerlo un poquito más ameno a poder identificar lo que están haciendo, ¿sí? Son las dos formas que pueden hacer la práctica, ¿sí? Utilizando el Wireshark local o el Wireshark dentro del simulador, ¿sí? ¿Ahí todavía? Sí, aquí estamos, profe. Seguro que en sus camas ahí bien calentitos, ahí, ¿no? Acá en la facultad, No, haciendo no. patro. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer la última práctica. Ya los libero. La primera pregunta dice desde la PC, que se utiliza para la actividad, ¿sí? Ya sea su máquina local o máquina virtual, ejecutar el comando ping hacia otra IP configurada en la red. ¿Sí?
sea, que esté configurada en la red, de la idea. Ustedes sepan que existe esa máquina. Realice el análisis de los paquetes generados y anote lo que crea relevante en el funcionamiento del comando. Bien, perfecto. Cuéntenme. ¿Quién se anima? Yo esta no se las voy a decir, ¿eh? Esto lo tienen que hacer ustedes. Básicamente, profe, ¿se me escucha bien? Sí, sí, adiós, dale. Bueno, primero cuando se ejecuta el comando ping, primero hay un paquete ARP para conocer la MAC destino. Cuando se Perfecto. responde con la MAC destino ya se emite un paquete de ICMP Muy bien. con bueno, ya la dirección y la MAC destino. Muy bien. Cuando lo envía, bueno, la PC origen y el destino responde inmediatamente, Sí, bueno, como ya se conoce la Mac porque está encapsulada ya, entonces la envía le sí. responde a la máquina uno. Y bueno, no anoté nada más. Bien. ¿Alguien más anotó algo más extra? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los mensajes cuando uno envía, cuando uno les responde? ¿Alguien anotó? El request y el reply. El request y el reply, perfecto. Hay un request para de dónde a dónde va. Del origen al destino. Y el Perfecto. reply es del destino al origen. Claro, es la respuesta. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más anotaron? Profe, yo tengo una duda. Sí, Porque vi que, digamos, el protocolo ICMP está encapsulado dentro de un paquete IP versión 4, pero no decíamos que sí. ICMP es un protocolo de capa 3. O sea, acá. O sea, fíjense. Esta es la forma en que, como es Wireshark, lo visualiza para que uno lo pueda trabajar. ¿Sí? O sea, ICMP trabaja con información de capa 3. ¿Sí? Si bien, o sea, es un protocolo que aparece como después de IP de versión 4, ¿sí? Trabajaría, digamos, a la misma par. ¿Sí? Nosotros tenemos estos dos, es información que está dentro de la capa 2. Porque la capa 1 sabemos que son bits, ¿sí? Son ceros y unos que en la capa física son interpretados de una u otra manera, son enviados de distintas maneras las señales, ¿sí? Según la tecnología por la cual viajan esta información, ¿no? Si estamos hablando de fibra óptica, serán haces de luz, si estamos hablando de cables UTP, será electricidad, ¿sí? Etcétera. Bueno, en fin. Entonces, la información empezamos a interpretar recién en la capa 2 y tenemos dos, digamos, eh, Wireshark nos muestra como dos formas de ver la información, ¿sí? Para la capa 2. Estos dos son de capa 2. Después, en capa 3 tenemos IP versión 4, que obviamente la capa IP, donde identifica nuestra dirección, nuestra identidad dentro de la red, ¿sí? Y está ICMP, que está trabajando también en la capa 3, ¿sí? En donde acá lo que hace el software es como separarnos esa información como para que nosotros la podamos analizar de manera diferenciada, digamos, ¿sí? Entonces, acá ICMP, Internet Control Message Protocol, ¿sí? Nos va a aparecer solo la información con respecto a ICMP, ¿sí? Y acá en IP versión 4 solo el protocolo IP versión 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá podemos ver que un request y la data que lleva, que en este caso son de 32 bits. ¿Sí? En el caso de Linux, probablemente la información eh, sea diferencial. ¿Sí? Y acá podemos ver que la información, entre comillas, que se envía son números aleatorios, bueno, caracteres aleatorios. ¿Sí?
no es importante lo que se está enviando, sino que el paquete se ha recibido y se ha contestado, ¿no? Profe, le hago una consulta. Sí, Em, es lo mismo, supongamos que yo enciendo la máquina virtual, el RBL, sí, abro Wireshark sí, y me logueo, pongo root. Le cuento lo que me pasó. Pongo sí. root. Ni bien me logueé, veo Wireshark y ya habían un montón de paquetes, de mensajes. Y yo no había tirado ningún pin. Yo pensé que eso iba a estar vacío. No, bueno, guarda. ¿Qué interfaz estás escuchando? Porque en Wireshark, o sea, vos tenés Wireshark que escucha a la máquina, digamos, a la máquina virtual en realidad, de Linux. Y RBL es un programa que corre dentro de ese Linux. ¿Sí? Bien. Claro, Entonces, si vos pusiste escucha la ETH0, estás escuchando la interfaz de la máquina virtual. claro. Eso Yo está puse conectado a tap. internet y está conectado también a la UV, o sea, tenés varias conexiones ahí, o sea, eh, la máquina virtual tiene su propia placa de red. Si querés, ahí te lo muestro. O sea, Sí, yo puse eh, tap 0 o tap 1, no me acuerdo cuál era, el que habíamos dicho. si pusiste TAP 1, tendrías que no ver mucho tráfico, a menos que hayas puesto a trabajar algo en la máquina virtual, ¿sí? Pero vos fíjate, bueno, a ver, vamos a minimizar. Si yo pongo Wireshark y elijo la ETH0, la ETH0 es la que está conectada a mi máquina anfitrión, ¿sí? A Sí. mi máquina Windows. Sí, igual acá no me aparece nada tampoco, así que no sé qué habrás hecho para que te parezca mucho tráfico, No, no, ¿sí? les juro que solo abrí, ¿Eh? puse root y cuando vi Wireshark ya había un montón de cosas. Bueno, fuera de eso, mi otra consulta Ahí te era, generando tráfico, ¿ves? claro, claro, Ahí porque ahí está genera, en la porque estoy placa de red de la navegando, máquina. apreté en cualquier lado y empecé a... Pero esa es la interfaz de la máquina virtual, ¿sí? Del Claro, ETH0 de la máquina virtual general, digamos. ¿Sí? Entonces claro, no ahí del sí me simulador. aparece tráfico. No del simulador específicamente. A lo Sí, mejor, sí, viste, es lo que se me ocurre, la otra cosa no se me ocurre. ¿Sí? sí, sí, lo entendí. Yo había puesto tab 1. Otra consulta. Sí, Supongamos que yo hubiese abierto Wireshark, no me aparecía nada y tiro un ping a una máquina de la red como indica el trabajo práctico. sí. eh, y me muestra los paquetes que acaba de hacer el análisis Tadeo. Eh, supongamos que después de eso vuelvo a tirar un ping. ¿Los mensajes van a ser los mismos o ahora cambió porque se empezaron a enviar paquetes conociéndose la MAC destino, la MAC origen? Yo como que ya queda en la tabla de direcciones MAC, no sé. Sí, lo que es el protocolo de RP, o sea, lo que dijo Tadeo nos dio una explicación completa con el protocolo ARP, ¿sí? O sea, diciéndonos que si es la primera vez que se encienden las máquinas y no se conocen, va a haber un intercambio de mensajes del protocolo ARP, ¿sí? Pero no es necesario todo el tiempo. Una vez que ya se conocen sus MAC address, o sea, el equipo dice, antes de enviar un mensaje, ya sea ICMP o un HTTP o cualquier otro tipo de mensaje, va a consultar primero, conozco la MAC address del equipo de destino, se fija en su tabla ARP, y ya la conoce, listo, no hace falta volver a activar el protocolo. El protocolo ARP solo funciona para una primera vez cuando te quieres conectar con un equipo de la red local, ¿sí? Y desconocer sus MAC address, ¿sí? Claro, ¿Sí? claro. Entonces, O si vos sea, ya la conoces, no volvés a hacer nuevamente esa consulta ARP, ¿sí? Capaz que acá un tiempo lo necesitas renovar, entonces se vuelve a hacer esa consulta por las dudas, ¿sí? Pero no es necesario, ¿sí? bien. Hay un, hay una, hay un ataque llamado ARP spoofing, no sé si se los comenté a ustedes, a ese tipo de ataque. Que lo que trata es que yo puedo hacer, ¿sí? Que poner un programita que empiecen a mandar un montón de mensajes a RP diciendo, yo soy la MAC address del root,
Yo soy la MAC address del equipo de acá al lado. Yo soy la MAC address de todos los equipos de la red. ¿Sí? Entonces todos los mensajes van a pasar por mí antes de enviarse por otro lado. O sea, yo los tengo que reenviar. ¿Sí? Entonces eso se llama ARP spoofing. Utilizo el protocolo ARP justamente para hacerme pasar por otros equipos. Entonces de esa manera puedo hacer un ataque de man in the middle o hombre en el medio. Entonces puedo capturar todos los mensajes antes de volverlos a reenviar a quien realmente lo envió, a quien realmente era el destino. Utilizando justamente este protocolo, conociendo este protocolo, cómo funciona, lo puedo engañar. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. A ver, siguiente punto, ¿qué es lo que decía? Realizar un ping hacia otra IP no configurada que pertenezca a la misma red a la que se encuentre su equipo. ¿Qué mensaje recibió? Esa información la recibió desde algún otro equipo. Bien. ¿Quién me comenta? ¿Entendían lo que se tenía que hacer en esta práctica, en este punto? Sí, tirarle un ping a una máquina que no pertenece o que no está configurada en la red, o sea que no, en mi Que sepas que no caso, es así. Exactamente. claro, yo tiré a la 172.31.190 en Linux, en la terminal de Linux Sí, del cliente 1, y bueno, y ahí me salió que el destino, que el host es inalcanzable, o sea, 3 paquetes perdidos. Si voy a ver al Wireshark, em, sí, eh, eh, em, en el Wireshark, bueno, no entiendo mucho el Wireshark, sí, pero le tiró un no hay problema. broadcast, parece, preguntando, che, ¿quién es la 190? Y, Sí, y nadie respondió, o sea, como que no lo pude encontrar. muy bien. No lo puedo consultar porque justamente está en la red local, entonces no hubo contestación de nadie, digamos. ¿Sí? Perfecto. Acá Catalina también no tiene micrófono y nos contesta por el chat, así que está bueno. José Inalcanzable no puede recibir la respuesta de la ARP, ¿sí? Porque primero consulta por ARP. Y como nadie le responde la ARP, queda inalcanzable. ¿Sí? Profe, a mí Sí, Bien. también me... Perdón, aló. Sí, sí, lo que me resultó distinto del otro es sí, que, por ejemplo, antes cuando yo le había tirado a una máquina que sé que era de la red, em, decía en el Wireshark, ¿no? sí, Source y una dirección IP. Y el destino, la dirección IP que yo le había puesto. Y acá cuando le tiré a una que era inalcanzable, sí. nunca me aparecieron las direcciones IP de origen y destino, directamente MAC address. Es como A muy ver, difícil. No sé si puedo compartir pantalla un segundo. vos, dale, compartí. A ver, fíjate si podés solicitar compartir. Yo dejo de compartir. Me dice que el anfitrión inhabilitó la A función. ver, múltiple. A ver, ahora fíjate. Ahí se está viendo. Sí, ahí, ahora sí. Bueno, esto es lo que yo había hecho. O sea, al principio tiré un ping al, Dale. a una máquina que sí existía dentro de la red, que era la La 120. 20. Y después tienes la Y 90. claro, en la 120 me salieron que se enviaron Los los tres 3 paquetes y exitosos. los 3 paquetes se recibieron. Si yo voy al Wireshark, ves que acá me dice la dirección de origen y la dirección de Sí, destino, y ahí ese es el request y el reply, request y el reply, request y el exacto. reply. Muy bien. 3 por
porque son menos 3. Sí, sí. Tres consultas, 3 respuestas. Muy bien. Y Claro. fíjate. Y a la Entonces 90, acá ¿qué me pasó? dice, pero acá aparece 1 porque también dice, che, ¿quién Sí, es? eso es del anterior. Eso, el 10 le preguntó al 20 y después el 20 le preguntó al 10 en ARP. ¿Sí? Para Claro, conocer ya todos sus MAC. Eso claro. es normal. Muy bien. Bien. Ahora, Eso es lo que yo fíjate le los decía. últimos 3 que te aparecen. Ahí terminó el Claro, primero. Y acá comienza el exacto, segundo. Y ahí es donde yo digo, exacto. acá ya no me aparecieron direcciones IP de origen y destino. Directamente me aparecieron MAC address y Claro, los broadcasts. exactamente. ¿Y por qué no apareció ningún paquete ICMP? O sea, porque ahí solo hay paquetes ARP, preguntando, soy de la máquina 10 y estoy preguntando quién es la 90. Soy la máquina 10 y quién es la 90. 3 veces lo preguntaste y después ya dejaste de preguntar. ¿Sí? ¿Por qué crees vos que nunca se mandó un ISMP? Porque no aparecen las direcciones IP justamente porque no apareció ningún mensaje ISMP. Claro. Mm, Porque dentro de la red local no existe la 90. Y si no te responden el ARP, no podés obtener su MAC address. Y si no obtenés su MAC address, no podés mandar un mensaje ISMP. Porque no vas a tener la capa 2 completa para poder enviarlo. ¿Entendés? Entonces ahí se muere. claro. ¿Sí? Si vos no podés averiguar la MAC address de un equipo, ese equipo no existe. No está configurado en la red. ¿Entiendes? Por eso nunca llegaste a poder mandar el ISMP, por eso no ves las IP, porque nunca completaste la capa 2. Claro. O sea, este paso es el que había explicado Tadeo al principio. Exactamente. Si vos no completas ese paso, no puedes mandar un mensaje ISMP. Porque si Claro, vos ves el ISMP, tiene todo completito, la capa 2 y la capa 3, todo origen y destino, todas las direcciones completitas. ¿Entiendes? claro, pero en un primer momento, cuando yo envié a uno que sí existía, esto también tendría que haber ocurrido para preguntar dónde está y Claro, después sí, pero acá a está. lo mejor ya la tenía la MAC address ya guardada. Por eso no lo volvió a preguntar. Cuando vos arrancaste Wireshark, ya la tenía guardada, entonces no volvió a preguntar. ¿Entendés? Es también lo que expliqué. Por eso no Claro, te parece arriba que haya hecho una RP antes. Cuando claro, vos iniciaste Wireshark, capaz que esa consulta ya la había hecho. Es lo más probable. ¿Sí? ok, Y si no, bueno, después probarlo después de clase. ¿Sí? bueno, bueno, ahí Dale, dejo de compartir. dale, no hay problema. Vamos a la tercera, vamos rápido. ¿Qué pasa si le tiran a una IP de otra red que no está configurada? Yo ahí puse un ejemplo como para que lo puedan hacer. ¿Quién me comenta? La primera pregunta dice, ¿qué mensaje se recibió? ¿Cómo me lo pregunta, profe? O sea, vos le tiras un ping a una IP no configurada, pero de otra red, no de tu red local. ¿Sí? ¿Qué mensaje se recibió? Ahí contestó Cata en el chat, profe. A ver. Se dispara un ISMP que alcanza el router, pero el router responde que no puede llegar a esa red. Claro. Entonces ahí ya tenemos una contestación de otro equipo. ¿Sí? Porque cuando es en la red local, lo podemos averiguar, ¿sí? En este caso con el protocolo de RP, mandamos una consulta, nadie nos respondió, listo. Ese host es inaccesible. Pero en el caso de que esa dirección esté destinada a otras redes, ¿sí? Por ejemplo, tirarle un ping a la 777, que no existe, ¿sí? Nosotros no lo podemos resolver solos. Se lo tenemos que preguntar primero a nuestro gateway. ¿Sí? El gateway es el que resuelve las otras redes. Bien, si el router no puede llegar a esa red de destino, él nos va a tener que avisar de que esa red es inalcanzable o no podemos llegar a ese destino. ¿Sí? Entonces, de esa manera respondemos quién nos da ese mensaje. Y por último,
Si no tuviera una puerta de enlace configurada, ¿obtendría el mismo mensaje? ¿Se acuerdan que eso ya lo hicimos en clase? Si yo no tuviera configurada la puerta de enlace, ¿qué sucede? Ya se me están yendo todos. Última pregunta y les dejo los restantes para la clase que viene. Ni siquiera envía los paquetes, o sea, directamente te dice que no puedes salir a otras redes. Exactamente, ¿sí? Porque cuando vos tenés que hacer consultas hacia afuera, ¿sí? Es el router el que se va a encargar de avisarte si llegó o no llegó el mensaje. Si vos ni siquiera tenés configurado el gateway, ni siquiera va a ser el intento de enviar el ping, ¿sí? Porque no tiene configurado su puerta de enlace por defecto. Entonces, como bien decís vos, Juan y Catalina, no va a hacer ningún intento porque no hay forma de resolver esa solicitud del ping a una red diferente. Bueno, chicos, los dejo porque tienen clases ahora, me imagino. Les dejo de tarea las otras dos preguntas que era con respecto al comando traceroute y lo vemos para la clase que viene. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Nos Dale. vemos. Chao, chao. Vamos, chicos. Suerte.